Bueno, vamos con el ejercicio 377. Dice, si P igual a 0, entonces mire dónde está P, son las fuerzas verticales, ¿cierto? Reemplace los dos pares restantes. ¿Cuáles son los dos pares restantes? Fíjese que la carga de 18, aquí está, y la carga de menos 18, mírelas cómo están. Igual magnitud, ¿no? Ambas valen 18. Igual dirección, ambas van sobre el eje Z. Pero sentidos opuestos, ¿no? Una va para el eje Z positivo, la otra va para el eje Z negativo. Estas dos, como están aplicadas sobre diferente línea, me generan una rotación sobre ese triángulo, ¿no? Sobre esa cuña triangular. Y esa rotación, recordemos que se llama un par. Ahora, fíjense las de 34. Exactamente lo mismo. Igual magnitud, igual dirección, ¿cierto? Porque fíjense que esas rectas son paralelas, las fuerzas son paralelas, pero no están aplicadas sobre la misma línea de acción, luego me generan un par sobre esa cuña. Entonces tengo dos pares, y el tercer par me lo generaría P y menos P, ¿no? Pero como me dicen que P es igual a 0, y me dice que reemplace esos dos pares que quedan por un par equivalente, que especifique la magnitud de ese par equivalente y la dirección de su eje. Bueno, entonces vamos a hacerlo. La idea es que si yo tengo ahí dos pares, cada par me genera una rotación. Y recuerden que la rotación es un vector, o sea, me hace rotar a esta cuñita, pero cada par de fuerzas me la hace rotar en diferente sentido. Ahora, cuando están todas aplicadas, ¿hacia dónde irá la rotación? ¿Cómo rotará esta cuñita? Obviamente no se va a trasladar, solo va a rotar. ¿Sobre qué eje va a rotar? Entonces me toca hallar cuál va a ser el eje de rotación, ¿listo? De esa cuñita. Bueno, y se hace, o la estrategia de solución siempre es la siguiente. Mire, coge una de las fuerzas. Por ejemplo, voy a calcular el par que genera las cargas de 18 newton. Entonces usted se para en cualquiera de las dos fuerzas de 18. Puede ser que se pare exactamente aquí en G. Mire, se ubica ahí en G. Y hace momento respecto a G, pero momento respecto a G del par de fuerzas de 18 newton. Entonces vamos a hacer el primer par. Ese lo vamos a llamar el par 1 o el momento 1 de las fuerzas de 18. Entonces ese par hago sumatoria de momentos respecto al punto G. Y esta carga de 18, por estar sobre el punto, ¿cuánto par genera o cuánta rotación genera? 0, por estar sobre el punto de la rotación. Pero la otra carga de 18 sí genera rotación. ¿Cómo calculo la rotación de la otra carga de 18? Entonces recuerden, trazo la línea de acción de la fuerza. ¿Listo? Línea de acción de la fuerza. Y me voy con un vector que vaya del punto de la rotación, que es ¿quién? G, al punto de aplicación de la fuerza, puede ser aquí a B, o a un punto, ojo, o a un punto sobre la línea de acción. Entonces lo más sencillo es tomar este R, miren. Lo más sencillo sería tomar este R. Este R va del punto de la rotación, que es G, al punto, a un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Mire, la línea de acción de la fuerza es la línea amarilla, un punto sobre la línea, este punto café, ¿cierto? Entonces el R va ahí, sobre el punto café. ¿Por qué así? Porque fíjese que R solo tendría una componente, ¿no? ¿Cuánto valdría ese vector R? 300 milímetros, ¿cierto? 300 milímetros, ¿en qué dirección? X. Bueno, y son los 300 porque fíjese, pareciera que no, pareciera que los 300 son la hipotenusa, pero mire lo que voy a hacer. Mire esa línea amarilla que tracé, ¿cierto? ¿Cuánto mide esa línea amarilla? 300. Ahora, si usted va acá, esta línea es paralela, ¿sí o no? Y si usted baja el eje, proyecta el eje Y, fíjese, proyecta el eje Y, mire, ahí está.
la misma línea, los mismos 300. Y lo que pasa es que si usted cierra aquí la cajita o la parte posterior de la cuña, miren, ahí es cuando se da cuenta, ahí estaría la cuña, ¿no? Entonces ahí es cuando se da cuenta que la base del triángulo que está por detrás es 300, la base. La hipotenusa no. Si usted quisiera, calcularía la hipotenusa. Pero acá R es 300 milímetros, o sea, 0,3, y esto va en dirección paralelo al eje X, o sea, en Y. Ese es mi vector R. Entonces, aquí el momento lo voy a calcular. Recuerden que es R cruz F, ¿no? R cruz F. ¿Dónde R ya dijimos que era? 3 en Y, ¿no? A03 en Y. Cruz la fuerza como vector. Esta fuerza de 18. ¿Cómo expreso esos 18 como vector de componentes IJK? Entonces, como esos 18 va paralelo a qué eje, esa fuerza va paralela a qué eje, al eje Z, mírelo, paralela al eje Z, pero va hacia Z negativo, entonces será que menos 18 en K, ¿no? Y ese será el momento 1. ¿Quién es el momento 1? El momento del par de 18. Bueno, y aquí el momento pues simplemente lo calculo con el reloj, ¿cierto? Entonces dibujamos nuestro reloj. Bueno, ahí está nuestro reloj IJK, ahí están las flechas marcando los sentidos de rotación positivos, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación allá, ustedes hacen 0,3 por 18, 18 por 3 da 54, ¿cierto? Entonces esto nos da 5,4, negativo, ¿sí o no? Menos 5,4. Y hacemos el producto vectorial, I cruz K. Entonces recuerden que venimos aquí al reloj, I cruz K, que me vengo por el camino más corto de I hacia acá. Entonces el camino más corto para ir de I hacia acá es este, ¿cierto? I cruz K, que me da la siguiente, J. ¿Y que cómo voy rotando? ¿En sentido positivo o negativo? Entonces aquí me da menos J. Y con este menos me da más J, ¿sí o no? Entonces el momento 1 son 5,4 en J. Ahora vamos con el momento 2. ¿Quién es el momento 2? Ah, bueno, pero miren una cosa especial. ¿Qué pasa si no hubiera calculado el momento respecto al punto G? ¿Qué pasa si hubiera hecho sumatoria de momentos respecto al origen? De las cargas de 18. Fíjense que me hubiera quedado que esta carga de 18, su línea de acción pasa sobre el punto de la rotación, ¿cierto? O sea que esta no había generado momentos respecto a este origen, ¿cierto? ¿Quién había generado momentos respecto al origen? Esta otra de 18. ¿Cuánto hubiera generado? Había tenido que trazar el vector que va del punto de la rotación al punto de aplicación de la fuerza o a la línea de acción de la fuerza. En este caso, al punto de aplicación de la fuerza, ¿sí o no? Había tenido que tomar ese R. ¿Cuánto vale ese R? 0,3 en I. Cruz, los mismos 18, ¿sí o no? Y entonces fíjese que me da exactamente el mismo resultado. Entonces, la idea es que usted simplemente coloque el punto de la rotación o bien donde está aplicada la fuerza o bien en algún punto sobre la línea de acción de la fuerza. Para este par, para el par de 18. Ahora me voy a olvidar de este par de 18, de esas dos fuercitas, porque ya les calculé su par, y me voy a concentrar en el otro par. ¿Cuál es el otro par? El par que genera las cargas de 34. Analicen dónde conviene hacer sumatoria de momentos. Bueno, entonces aquí las opciones con las de 34 es hacer el momento en D. Obviamente esta de 34 no generaría un momento en D. El momento que me lo generaría será esta otra de 34, ¿cierto? Pero fíjese que me tocaría sacar el vector R que va desde acá, desde B hasta D. O sea que me tocaría un vector R que haga esto. Mire, mi vector R sería este. Tendría una componente en K, ¿sí o no? Tendría una componente en X o en Y, la de Y, la X, y tendría una componente en Y. O sea, tendría las tres componentes mi vector R, ¿sí o no? Y no me quedaría algo tan sencillo como esto, sino que me quedaría más complejo. Entonces hay un punto donde se
hace más sencilla la operación. En este caso, el punto donde me hace más sencilla la operación es o bien en F o bien en E. ¿Listo? Supongamos que vamos a hacerlo con respecto a F. Si hago sumatoria de momentos respecto a F, ¿cuál de las dos fuerzas, esta o la de abajo, anula la rotación? La de abajo, ¿cierto? Porque la línea de acción de esta de abajo, ahí está, pasa por F. Entonces, esta fuerza de 34 no genera momento respecto a F, ¿no? Respecto a F. La que sí genera momento respecto a F es esta carga arriba de 34. Y vamos a calcular el momento. Entonces, ¿cómo es que lo calculamos? Como un vector que va desde F al punto de aplicación de la fuerza, o sea, podrías ir de F a D, ¿sí o no? O desde F a un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Un punto sobre la línea de acción de esta fuerza, ¿cuál podría ser? E. Y entonces, ¿cuál me conviene más? ¿Irme de F a D o de F a E? De F a E, porque solo tendría una componente, ¿cierto? Que es la siguiente. Fíjese, si voy de F a E, este sería mi R, ¿no? Y cruz la fuerza de 34. ¿Cuánto vale mi R? Entonces, fíjese, ese vector paralelo a qué eje es. A Z. ¿Y cuánto mide? 170, o sea, 0,17. ¿En qué dirección? En menos K, ¿no? Ahí está, menos 0,717, ¿no? Qué pena. Menos 0,17 en K. Listo, F. La fuerza como vector cartesiano. Pero fíjese que tengo un problema con la fuerza. Mire cómo a esa fuerza, como vector cartesiano, ¿cómo hago? Pues me toca, ojo, va entre D, mire, entre D y E, pero va de E hacia D. Entonces recuerde, primero me toca el vector que va de de E hacia D. O sea, me toca buscar el unitario, ¿no? Y multiplicarlo por 34, por la magnitud de la fuerza. Entonces me toca coordenadas del punto E. Entonces, para eso me toca trabajar este triángulo amarillo, que será la cara posterior de la cuña, ¿no? La cara ya de atrás de la cuña. Y en ese triángulo amarillo, ¿qué me toca hallar? Este que será el X, ojo, pero el X es de dónde a dónde, la coordenada en X es de acá, acá, ¿sí o no? O sea, acá, miren, me toca hallar esta coordenada X. Y me toca hallar también la ¿qué? La de Y, o sea, la altura. Esas dos me toca hallarlas para dar las coordenadas X y Y. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues sencillo, ahí fíjense en ese triángulo. ¿Listo? Bueno, esos dos triángulos. ¿Qué conozco de esos triángulos? Los voy a sacar, estos dos triángulos los voy a sacar aquí a un lado. Bueno, sería esa situación. Tengo mis dos triángulos rectángulos ahí, mire. Porque el ángulo recto, fíjese que es acá, ¿no? Acá hay 90 grados. O sea que los triángulos son rectángulos. Si tengo esos dos triángulos rectángulos, fíjese, ¿cuánto vale la base del triángulo grande? No, la base. 300, ¿no? 300 milímetros vale la base. ¿Cuánto vale la altura del triángulo grande? 160 milímetros. ¿Cierto? Y necesito la del pequeño. Entonces necesito la base y la altura del pequeño. Pero del pequeño conocemos la base, 150 milímetros, ¿cierto? Que es esta base acá, miren, 150. Luego, pues por proporciones, ¿cuánto será la altura? 80, ¿no? Porque mire, 300 milímetros es a 150, ¿cierto? ¿Hay qué relación ahí? 1 a 2. Y en la altura, si aquí hay 60... y esto está en la mitad, en 150, entonces ¿cuánto será? Pues la mitad de 160, 80. O si quiere usted lo saca por proporciones de triángulos, ¿no? De la siguiente manera, pero pues no es necesario. Diría, la base del grande, 300 milímetros, es a la base del pequeño, 150 milímetros, ¿cierto? Como la altura del grande, 160 milímetros, es a la altura del pequeño, que es h, ¿no? Esta división, ¿cuánto me da? 2 igual a 160
¿cierto? Milímetros dividido en H. Y esta subiría y el 2 bajaría. Entonces, ¿qué tendría? Que H es igual a 160 milímetros dividido 2, o sea, a 80 milímetros, ¿no? Pero pues no es necesario hacer todo eso porque ahí por observación se deduce. Luego, entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Entonces, fíjese, recuerde que la X la trazamos de acá hasta acá. Entonces, ¿cuánto hay en X? Si todo es 300 y aquí es 150, entonces ¿cuánto vale X? 150. ¿Y cuánto vale la altura? 80. Entonces ya tenemos las coordenadas del punto E. ¿Qué coordenadas tiene E? Sí, correcto, 0.15 en la X, ¿no? En la Y, 0.08, ¿no? Porque son 80 milímetros. Y en la Z, 0, ¿no? 0 en la Z porque estamos ¿en qué plano? XY. Ese punto está en la pared del plano XY. Listo. Y el punto D, ¿qué coordenadas tiene el punto D? En la X, 0, ¿cierto? En la X está 0 porque estamos sobre el plano YZ. Esa pared está en el plano YZ, entonces en la X 0. En la Y, 0.16 y en la Z 0,17. Y luego hacemos llegada menos salida. ¿Cuál fue la llegada? D, ¿no? 0 menos, entonces menos 0,15. Menos 0.15 en la I. Listo, menos 0,15 en la I. ¿Cuánto en la J? Entonces la llegada en J, ¿cuánto es? 0,16. ¿La salida cuánto fue? 0.08, o sea que ¿cuánto nos da 0.16 menos 0.08? 0.08, ¿cierto? Positivo. Entonces más 0.08 en la J y en la K llegamos en 0.17 y ¿en dónde salimos? En 0. 0.17 menos 0, pues más 0.17 en la K. Y listo. Este es el vector ED, pero de este vector me toca hallar el unitario lambda que va de E hacia D, ¿cierto? ¿Cómo se halla? Pues se toma ese vector, se divide entre la magnitud del vector, que es 0.15, recuerde, cada componente al cuadrado, ¿no? Más 0.08 al cuadrado más 0.17 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto les da? 0.240. Y ahora recuerde que se divide cada componente, cada una de estas componentes, esta y esta, entre 0,240. Y eso nos da, bueno, y ahí está las operaciones. Entonces está el unitario que va de E hacia D. O sea, yo estoy hablando de este, mire, lo voy a dibujar, un vector acá, que va de E hacia D. Lambda. ¿Qué es lo que hace este vector? Me da la dirección de esta fuerza. Y entonces esta fuerza, ¿cómo la expreso? Entonces recuerden que esa fuerza como vector, ¿no? Como vector cartesiano, la obtiene como la magnitud, que ya sabemos que la magnitud son los 34, por la dirección, que ya sabemos que la dirección es lambda de ED. Entonces cuando multiplique la siguiente, cuando haga el siguiente producto, o sea, la multiplicación de este 34 por esta componente, este 34 por esta otra y esta 34 por esta otra, ya obtengo la fuerza como vector cartesiano. Y entonces esa fuerza como vector cartesiano da, bueno, ahí están los productos y entonces es la fuerza como vector cartesiano. ¿Para qué necesitábamos la fuerza? ¿Se acuerdan? Porque vamos a hacer el otro momento par. El otro momento par, recuerde, R cruz F. Entonces momento es igual a R. ¿Se acuerdan que íbamos a tomar este R? Menos 0.17 en K. Entonces, menos 0.17 en K. Siempre va primero R, ¿no? El producto cruz no es conmutativo. Cruz la fuerza, menos 21. Bueno, ahí está, cruz la fuerza. Recuerden, vamos a hacer el producto cruz otra vez por el reloj. ¿Y por qué lo vamos a hacer otra vez por el reloj? Porque fíjense que aquí solo hay una componente. Además, recuerde que en el producto cruz, ¿cuánto da K cruz K? 0. Esta me da 0. Las únicas que tengo que hacer son estas dos, Michi. Entonces, momento igual a. Entonces multiplicamos menos 0.17 por menos 21,25. 3.612. Eso me da negativo porque menos 0.17 por menos 21 menos por menos me da más. Ahora K cruz sí. Entonces si me vengo aquí al reloj, K cruz sí, ¿qué me da? J, positiva, ¿cierto? Entonces aquí J.
La siguiente, entonces multiplican menos 0,17 por 11,322, eso me da positivo inicialmente, menos 1,924. ¿Y ahora qué multiplicamos? K cruz ¿quién? K cruz J. Entonces si vengo acá, K cruz J, fíjense, me daría menos I. Y con este menos, pues me da más I. Y este será el momento 2. Y como ya tenía un momento arriba, el momento 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 5,4 en J. Entonces el momento resultante, M resultante, será la suma de momento 1 más momento 2. Y como son vectores, entonces los voy a escribir. Bueno, y ahí está. Sencillamente escribí mis dos vectores. Este es un vector y este es el otro vector. Este es el momento 1 y este es el momento 2. Ahora, recuerde que como son vectores, pues sumo componente a componente, ¿no? La J de acá con la J de acá. Y la I pues se me queda ahí como está. Entonces, ¿quién es el momento resultante? Entonces, 9,012 en J más 1,924 en I. Ese es el resultante. Bueno, debería colocar primero la I. Pero, ojo, ¿qué más me dicen? Que reemplace por un solo par equivalente. Yo ya sé que el par es de 9 equivalente. Especifique su magnitud y la dirección de su eje. Entonces, ojo, la magnitud, por ser un vector, la magnitud es el resultante, ¿cómo es? La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿no? Bueno, y ahí está cada componente al cuadrado, eso nos da 9.215 newton metro, que son las unidades. Y esta es la magnitud del equivalente, ¿cierto? Me falta dar la dirección. ¿Cómo se da la dirección? Bueno, entonces los ángulos, como esto es un vector, ¿sí o no? El momento es un vector, pues lo que hago es sacar los ángulos del vector con los ejes coordenados. Recuerde que los ángulos de un vector con los ejes coordenados se saca como teta x, que es el ángulo con respecto al eje x, y que es coseno a la menos 1 de la componente en x, la componente en x del vector, o sea, de este vector momento. ¿Cuánto es la componente en x? 1.924, ¿cierto? Sobre la magnitud del vector. ¿Cuánto es la magnitud del vector m resultante? 9,12,15. Listo. Y ahí me da el ángulo teta x. ¿Cuánto les da? Ah, bueno, me dicen que escribí mal, que no es 9,12,15, sino 9,2,15. Entonces aquí 9,2,15. 77.948. Teta y, pues será coseno a la menos 1 de ¿quién? De la componente en y, que es ¿cuánto? O sea, la de j. 9,012, ¿no? Sobre 9.215, que es la magnitud del vector. Y teta y, ¿cuánto les da? 12.048. Y nos falta uno, teta z. ¿Cuánto será teta z? Pues como no hay componente en z, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedará acá? 0 sobre 9,215, ¿cierto? Coseno a la menos 1 de 0 sobre 9.215. Y esto nos da 0. ¿Y cuándo el coseno vale 0? En teta igual a 90 grados. Y entonces esos son los ángulos del vector. Y ahí podríamos dibujar el vector acá, trazar un vector desde el origen para mostrar cómo rotaría, cuál sería el eje de rotación de esta cuña, efecto de estos dos pares de fuerza.